Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Empezamos el ciclo que habíamos anticipado, que es estudiar a fondo con estos videos las porciones de la Torá. Empezamos con Bereshit, que es, como seguramente ustedes ya lo saben, la porción más compleja, más, por decirlo así, indescifrable de la Torá. Sin embargo, debemos destacar que nuestros sabios, a pesar de ello, han tratado de arrojar luz sobre esta porción porque es necesario, en aras precisamente de esa claridad, de esa luz, conocer lo más que podamos a nuestro Creador. La idea es esa, la idea de la Torah es que conozcamos a Akadosh Baruj Hu. Es más, la Torah en sí es el testimonio de Akadosh Baruj Hu para Am Israel y para toda su creación en general. Entonces la idea es que lo conozcamos a Él. El fin único de la vida, de la existencia, como lo dice el rey David en alguno de sus salmos, es conocer al Creador y manifestar su esencia, lo que llamamos su voluntad, sus mandamientos, sus estatutos, sus modos y atributos. Es importante destacarlo porque eso precisamente está en la primera porción de la Torah, de Bereshit, Génesis, cuando en alguna parte, en algún versículo, nos dice que Dios creó al hombre, en general nosotros, a su imagen y semejanza. Entonces es un versículo que tenemos que analizar con mucho detenimiento. Porque cuando uno le dice, tú eres mi imagen y semejanza, a uno le están dando identidad, le están diciendo quién uno es. Eso es clave. Eso es esencial. Eso no nos quedemos dormidos en la poética, no la profundidad de la Torah, y tratemos de descifrar, de entender, de asimilar virtualmente cada palabra que dice, cada mensaje que está en ella. Entonces, imagen y semejanza automáticamente nos indica, nos hace discernir acerca de quiénes somos. Y nosotros somos a partir de quienes nos crean, de quien nos crea. Muy importante. En este caso, Akadosh Baruj Hu. Inclusive, quienes nos crean, nuestros padres, nuestra padre y nuestra madre, nosotros venimos de ellos, por lo tanto nosotros somos su imagen y semejanza, tanto física como moral, ética, social, intelectual. Nosotros somos su hechura, somos producto de ellos. Entonces, esta manifestación material de nuestra existencia, de nuestra identidad que vemos en el microcosmos de lo que es la familia, el padre y la madre y el entorno social. Con esa misma referencia, con esa misma analogía, tenemos que buscar, tenemos que descubrir ya no nuestra esencia sociocultural, inclusive genética o étnica, sino nuestra esencia espiritual, realmente de donde venimos, no de nuestra invención como humanidad, como humanos, que nos hemos inventado este mundo, estas maneras de pensar, estas ideologías, estas culturas, estas filosofías, estas creencias, sino a partir de quién realmente somos, quiénes realmente somos, a partir de nuestro Creador, de nuestro verdadero Creador. No es que estemos negando que nuestros padres no sean nuestros verdaderos creadores, lo son, pero en el plano material, en el plano espiritual, que es de donde venimos, y que en este caso es lo relevante que queremos destacar acá, enfatizar aquí, es Akadosh Baruj Hu. Entonces es interesante que en vez de iniciar este estudio, esta reflexión con Bereshit bara Elohim, el principio de la creación del Eterno, de los cielos y la tierra, empezamos con
Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Yo creo que es un buen punto de partida, es un buen preámbulo para que empecemos a partir de este preámbulo, de esta introducción, a conocer a Hakadosh Baruj Hu en cada pasukim, en cada versículo de la Torah, empezando con Breshit, Bara, Elohim, en el principio. Bien, empecemos entonces. Reshit, Bereshit ves en el principio. Tiene el mismo significado que en español, o sea, principio tiene dos significados. Comienzo y aquello que pone en movimiento o hace manifiesto algo. Cuando la gente tiene principios, ¿no?, a partir de ellos se manifiesta. A partir de ellos piensa, siente, habla y actúa. Son principios. Son comienzos. O sea, es la misma palabra, son sinónimos realmente. Pero tenemos que entender principio no como el cuento que empieza un principio, ¿no? Sí lo es. Pero tenemos que entenderlo a un nivel un poco más profundo en este caso. En el principio. O sea, el principio de la creación. Entonces, el principio de la creación es Elohim, Hakadosh Baruj Hu, Hashem. Ese es el principio. Es el único principio. Porque de ese principio surge todo. Emana todo. Entonces, entendamos esto, sí, literalmente, sí, como nuestros sabios nos lo enseñan, pero vayamos un poco más profundamente, un poco más profundo sobre el significado de las palabras. Eso es muy importante para entender la Torah. Los mejores comentaristas que su servidor ha encontrado en todo lo que ha estudiado a través de 2 años son los que son lingüistas. No, Rashi, Maimónides, Ramban. Ellos escudriñan el significado de las palabras. A partir del significado de las palabras, sus sinónimos, sus distintas, ¿cómo diría? Significados, o no significados, sino variaciones de acuerdo al contexto en que se dicen. Entienden y aprenden mucho más de lo que la Torah nos está enseñando que simplemente tomando un significado general de cada palabra. Es muy importante, es muy importante. Una de esas fuentes es el Rab Samson Raphael Hirsch. Es un rabino que vivió en el siglo XIX, realmente la primer cuarto al tercer cuarto del siglo XIX, o sea, algo así como 1825-30 hasta casi 1890. O sea, tuvo una vida larga inclusive. Este hombre analizaba en detalle la raíz lingüística de cada palabra de la Torah, de cada versículo. O sea, él no se conformaba con decir, bueno, Rashi, Ramban y Binesra dijeron esto y esto y esto. Él decía, pero esta palabra también quiere decir esto. Y tiene conexión con esta otra palabra, que quiere decir esta otra cosa, y está relacionada con este otro término que significa tal cosa, y finalmente llegaba a una nueva revelación, a un nuevo significado de lo que quería decir o lo que quiere decir el versículo. O sea, es fascinante. Fascinante porque uno lo ve y dice, wow, este tipo sí era un genio, ¿no? O sea, no se conformaba con eso, sino buscaba mucho más allá. De eso se trata. Es una buena referencia. Es un buen modelo a seguir ese de Rav Hirsch, de ir más allá, de profundizar, o en este caso de elevar aún más en nuestra conciencia el significado de los mensajes de la Torah. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer acá. O sea, hay un principio, hay un comienzo, pero también hay un principio. Hay un fundamento en la creación. O sea, a partir de ese fundamento sale lo demás. Es muy importante.
Entonces, en este principio, en este fundamento de la creación de Dios, de los cielos y la tierra, había un caos. Akadosh Baruj Hu nos dice que esto es lo que vamos a... Estas son las aguas en las que nos vamos a meter, que Maimónides y otros sabios dicen no se metan porque eso no lo entiende nadie, porque es lo más complejo de la Torá, porque tiene que ver con Akadosh Baruj Hu, tiene que ver con la creación, ni se metan por ahí. Y tiene razón. Soy a veces un poco arbitrario hacerlo, pero en este caso vamos a dejar la arbitrariedad a un lado y vamos a tratar de adentrarnos, de atrevernos a buscarle significados mayores de los que ya nuestros sabios nos han dado. Son muy importantes. La Torá tiene 70 caras, está en el Talmud. No podemos limitarnos a 3 o 4 que nos han dado nuestros sabios, tenemos que ir mucho más allá, hay muchísimo más. La Torá inclusive es infinita, yo no creo que tenga solamente 70. El número 70 se refiere a las 70 naciones del mundo. En otras palabras, las 70 naciones tienen una manera de percibir la Torá de una manera diferente. Ese es más o menos el significado que hay detrás de las 70 caras. Realmente es una cara, con muchas dimensiones. Entonces, él nos dice que en los elementos de su creación hay caos. No hay forma, hay vacío, hay abismo, hay tinieblas. Sin embargo, en esa definición que nos dan los primeros versículos de la Torá del Génesis, dicen, y el Espíritu de Dios estaba encima de las aguas. O sea, ya había agua dentro de esos elementos con los cuales Akadosh Baruj Hu inició, o nos cuenta que inició, su creación, esta creación en particular. Hay que destacar esta creación en particular porque nosotros no debemos bajo ninguna circunstancia limitar la creatividad de Akadosh Baruj Hu. Entonces no podemos comparar nuestra creatividad con la de él. Nosotros básicamente lo que hacemos es reproducir y descubrir lo que ya hay. O lo que estamos, o lo que necesitamos, y estamos abocados, estamos de alguna manera forzados, obligados a descubrir o a inventar. Mucha gente equipara descubrimiento y invento. No, porque de alguna manera inventar es descubrir la manera como puedes hacer tal cosa. Esto me sirve para sentarme a una silla. Entonces la invención viene a partir del descubrimiento previo de la necesidad de sentarse. Entonces ya uno identifica la necesidad, necesito sentarme donde me siento, en el suelo o me siento sobre él, ¿no? Más o menos esa es la idea. Bien, entonces, cuando decimos que no podemos consciente o inconscientemente limitar la creatividad, Hasbe Shalom, limitar la creatividad de Akadosh Baruj Hu, es bueno destacarlo. ¿Por qué? Porque este no es probablemente, dentro de nuestro entendimiento, la única creación que Akadosh Baruj Hu ha hecho. O sea, místicos, hebreos y no hebreos, aseguran, enseñan que la creación de los universos son infinitos dentro de lo que hace Akadosh Baruj Hu, o sea, que es real. Nosotros no podemos medir dentro de nuestra limitación a nivel de imaginación, a nivel de creatividad, a nivel de inteligencia, de discernimiento, a Akadosh Baruj Hu. Ese es un principio fundamental en eso. Esa es básicamente la explicación que nos dan algunos de nuestros exégetas sabios cuando dicen no se metan con la parashá Bereshit. Una de las explicaciones es esa, o sea, el nivel de complejidad de lo que es divino simplemente está fuera de nuestro alcance, sencillamente. No, entonces usamos el famoso ejemplo, una metáfora de mitología muy hermosa, ¿no? De el niño que está tratando de, con una ollita, una vasija, tratando de sacar el agua del mar y meterla en un huequito en la playa, y viene el tipo o la mujer, le pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo? Le dice, estoy tratando de coger todo ese mar que está ahí, quiero meterlo acá en este hueco. Le dice, tú no puedes hacer eso, el hueco es mucho más grande de lo que puede caber ahí, ¿no? Es muy pequeño. Entonces el niño, que básicamente es un ángel de Akadosh Baruj Hu, le contesta a la persona y le dice, bueno, de la misma manera como tú quieres que yo entienda que no puedo hacer eso, tienes tú que entender que tú no puedes
en tu entendimiento tan pequeño que es el huequito que está en la playa, ¿no? Meter el mar que es Akadosh Baruj Hu. Eso no lo puedes hacer, tu entendimiento no cabe. Es muy pequeño para que quepa Akadosh Baruj Hu. Dice que olvídate. Sin embargo, sigamos con nuestra idea de ahondar y de expandir un poco más sobre esto. Porque cuando Akadosh Baruj Hu está hablando de que hay ciertos elementos en su creación, hay muchas creaciones. Probablemente hay otros universos con otras características que nosotros no alcanzamos ni a concebir ni imaginar. Bien, es esencial que a este punto hagamos una aclaración. Cuando la Torah nos dice que como que al principio de la creación había algo, muchos apóstatas, a personas que renuncian o que niegan, no en este caso la religión, sino por ejemplo el judaísmo o ciertas creencias fundamentales, cuestionan, o se atreven a cuestionar, que la creación surgió de la nada, tal como nuestros sabios y como la Torah realmente nos está indicando. El principio es Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu está antes que nada, antes de que nada se haga, Akadosh Baruj Hu está. Luego lo que Akadosh Baruj Hu crea a partir de él mismo, ¿no? Y si es algo distinto al mismo, como es el caso de la creación no es Akadosh Baruj Hu. La creación depende de Akadosh Baruj Hu, pero no es Akadosh Baruj Hu. Cuidado. Ya sabemos que el creador no se define con nada, inclusive ni con sus obras lo podemos definir. Inclusive a partir de los atributos que la Torah nos dice, simplemente es para conocer las referencias de cómo relacionarnos con él. Nada más. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, de humanizar y limitar nuestra concepción de Akadosh Baruj Hu, que obviamente nuestro discernimiento por razones naturales lo limita, pero eso no quiere decir que sea limitado. Tener mucho cuidado con eso. Entonces, estos agnósticos, estas personas que se definen como no creyentes en un creador, dicen, bueno, ya eso ya estaba ahí. A partir de eso hubo una evolución y el universo estaba evolucionando como ha estado evolucionando el planeta y ha evolucionado la humanidad y como un proceso simplemente automático que ocurrió espontáneamente. Siempre se dice, bueno, es que era una masa de gases, ¿de dónde salieron los gases? Etcétera, etcétera, pero no nos vamos a poner a debatir a los agnósticos, porque esa no es la idea acá. La idea es que nosotros entendamos más sobre lo que es la Torah, especialmente la Parashá Bereshit. Entonces, hay que aclarar que el hecho de que la narrativa de la Torah nos dice que hay algo con lo que Akadosh Baruj Hu inicia su creación, hay que tener claro que ese algo es de él, sale a partir de él, es producto de él. Hay cosas que, como ya hemos dicho, hay que insistir, no vamos a poder entender completamente. Dice, bueno, pues el libro dice que ya había esto y esto. Si había esto, porque ya lo había creado antes. Y él nos está contando, a partir de esos elementos, y a dónde queremos llegar, y esto es lo importante que queremos comunicar. A partir de esa deformidad, de ese vacío, de esas tinieblas, ¿no? De esas aguas, de ese abismo, hay un abismo también. Akadosh Baruj Hu nos dice, cuando tú te encuentres, lo que tenemos que entender ahora es lo siguiente, el mensaje que le queremos dar de acá del blog Dios como Amor. El problema es que el mensaje básicamente es, a partir de un caos que hay, Akadosh Baruj Hu está en ese caos. El Espíritu de Dios está ahí, encima. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que nosotros consideremos confuso, desarticulado, oscuro, tinieblas, sabemos que dentro de una situación como esa que nosotros no alcanzamos a entender porque realmente está completamente, no tiene estructura, no tiene ningún tipo de definición específica, sabemos que Dios está ahí. Eso es esencial. O sea, no hay nada que uno diga, bueno, aquí está oscuro, aquí no está Dios, cuidado, cuidado. Entonces normalmente esa es una concepción muy general de la gente. Dios me ha abandonado, en tal parte no está Dios, sino que está otra persona o otra entidad o lo que sea. Eso en el judaísmo no existe. Sencillamente porque la Torah dice que no existe.
El Espíritu de Dios está sobre o sea, sobre lo que hay. Ahí está, sobre. No dice que está debajo, no dice encima. Lo interesante ver toda la semántica de la Torah, como hemos dicho. O sea, cada palabra, la manera como cada cosa está dicha tiene un significado. Y para eso nosotros entendemos el significado de las palabras. ¿No? Encima, encima. ¿Ok? Entonces, en ese momento, Hakadosh Baruj Hu nos dice algo importantísimo. Súper importante. Es lo más importante, realmente, en la Parashá Bereshit. Y yo creo que, en últimas, viéndolo de una manera trascendente, o sea, en proyección hacia lo que viene después de la creación, hacia lo que nos va a ocurrir después, sigue siendo lo más importante de la Torah. Dentro de esta abstracción que es la creación, ojo, porque hay otras cosas que también son importantes a nivel de mensaje, a nivel de principio, a nivel de mandamiento que Hakadosh Baruj Hu nos da, que son importantes. Y entre ellos hay unos que se ven, que son más relevantes que otros, que tienen más trascendencia que otros. Ya lo comentaremos cuando lleguemos ahí. Es el hecho de la luz. Esto es súper importante. La luz va a ser la referencia a partir del momento en que Hakadosh Baruj Hu dice, hágase la luz. La luz es una referencia, siempre va a ser una referencia para nosotros. Referencia en lo que significa la luz. Clarificar. La luz da claridad. Tenemos luz, prendemos un foco para que haya claridad, para poder ver, para poder entender, para poder discernir y para poder actuar. Muy importante. Entonces, la luz ya se vuelve para nosotros, porque la Torah está escrita para que nosotros la entendamos. No está escrita para que la entiendan ángeles, ni para que la entiendan extraterrestres, ni para que la entiendan entidades que viven en la octava dimensión. No, está escrita para nosotros, para que la entendamos en lenguaje de humanos. Ya eso lo hemos comentado y ustedes lo saben. Entonces tengamos eso en cuenta. Entonces, cuando Hakadosh Baruj Hu dice, hágase la luz, ya sabemos lo que la luz tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra conciencia. Entonces la Torah nos está enseñando, desde que empieza a Bereshit, desde la primera palabra, nos está enseñando algo. Cuando decimos enseñando, estamos hablando de principios, nos está diciendo, hay que entender la realidad de esta manera. Porque a partir de ese entendimiento es como nosotros vamos a relacionarnos con esa realidad. Y Él lo deja muy claro en cada proceso de la creación. Hágase la luz y la luz es buena. Ya nos está dando un principio ético. Ahora hablamos de principio, de comienzo y de fundamento a partir del cual vamos a entender el resto del rollo. De eso se trata. Esto no es un juego, la Torah no es un juego, Hasbe Shalom, o sea, eso no tiene nada que ver que con nada. Todo esto es una instrucción, por eso se llama Torah. Nos está instruyendo de algo para aprender algo. Y ese algo lo vamos a aplicar, no lo vamos a aprender por aprenderlo, por saberlo. Mira que yo sé, no se trata de eso, se trata de ponerlo en movimiento, de manifestarlo en nuestra realidad individual y en el entorno en que estamos. O sea, que esto no es una cuestión como otras religiones que es para ti, que tú cierras los ojos y eres tú y Dios y el resto que se frieguen. No, esto no tiene nada que ver con eso. Muy importante. Entonces, cuando Hakadosh Baruj Hu nos dice, hágase la luz, le digo que la luz es buena. La Torah dice era buena, pero es buena. Eso es importante ver el tiempo pasado. Él nos está dando una narrativa de algo que tuvo un inicio. Entonces, claro, hay pasado. Pero el hecho de que haya ocurrido el pasado no quiere decir que haya dejado de ser. Muy importante. Hay gente que se agarra de que eso era antes. La Torah dice específicamente que era antes. No, eso es para siempre. Y precisamente Bereshit es eso que establece lo que va a ser para siempre, para el resto, para lo que viene después. Entonces tenemos que poner mucha atención a esas referencias, que no son tanto referencias, sino, como ya hemos dicho, fundamentos, principios a partir de los cuales nos vamos a relacionar con la realidad y con Hakadosh Baruj Hu, obviamente. Nuestra relación con Hakadosh Baruj Hu es verdaderamente el fundamento y la referencia para relacionarnos con nosotros mismos, con lo que creemos que somos, con lo que sabemos que somos y con nuestro entorno, con nuestra realidad material. ¿Okay? Bien, entonces, la luz es buena.
y dividió entre la luz y la oscuridad. Nosotros tenemos una manera de entender las cosas, tenemos un discernimiento que Akadosh Baruj Hu nos puso en cada uno de nuestros cerebros para que lo usemos. Eso quiere decir que nosotros tenemos que entender la Torah a través del discernimiento que Akadosh Baruj Hu nos puso. Probablemente los ángeles lo entiendan de otra manera la Torah porque ellos tienen otra manera de percibir la realidad completamente distinta a la nuestra. Ellos leen y estudian la Torah, pero estudian de otra manera, porque tienen otras referencias. Las referencias nuestras son nuestro discernimiento, nuestro sentido común, y eso es lo que vamos a usar acá. De eso se trata el judaísmo. El judaísmo es un estilo de vida, vamos a decir religión para que la gente entienda, que se basa en raciocinio. Todos los volúmenes gruesos que se estudian en un mínimo de 7 años del judaísmo tienen que ver con razonar. Todo es razonado, todo es debatido a través del entendimiento humano. Aquí no hay dogmas, hay principios, que es distinto. Mucha gente confunde los principios con los dogmas. Nosotros llegamos a un principio que queremos aplicar como fundamento, no como dogma. A partir de ese principio, como ya hemos dicho, de ese Breshit, de ese Reshit, actuamos. Bien, entonces, regresemos a la luz. Individuo y luz y oscuridad, ¿qué nos está diciendo Akadosh Baruj Hu con eso? Hay que distinguir entre una cosa y la otra. Nos está diciendo a nosotros que distingamos. Él no tiene nada que distinguir, pero nos está diciendo a nosotros en su Torah, distingan estas dos cosas. Él no tiene nada que distinguir, hay que repetirlo. Nos está diciendo a nosotros, la Torah es para nosotros, hay que repetirlo, no es para ángeles ni para extraterrestres, es para nosotros. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que significa esto. Luz y oscuridad. Llegamos a un cuarto, está oscuro. ¿Qué hacemos? Prendemos la luz. Vamos a definir un poco lo que es la luz de acuerdo a nuestro entendimiento, a nuestro raciocinio, aparte o además de lo que nos dice la Torah. ¿Cómo la física explica la luz? La física define la luz de dos maneras. Dice que la luz es ondas, se proyecta a través de ondas, pero también partículas. Esto es una de las cosas que, no sé si fue Einstein o Planck, uno de los científicos del siglo XX, creo que fue Einstein, dijo, la luz tiene dos maneras de manifestarse, a nivel físico, a nivel de la física, a nivel científico, como onda y como partícula. Entonces ya nosotros empezamos a ver, bueno, eso es una definición de la física. Ahora, ¿cómo la entendemos nosotros para las personas que no entienden de física ni saben quién es Einstein? ¿No? Está oscuro. En la oscuridad no hay definición, está exactamente como en el principio. No hay forma, hay tinieblas, nada está definido. Entonces uno entra a un cuarto, no hay nada o está oscuro. O sea, creemos que no hay nada porque está oscuro, porque no vemos. Es bueno hacer este razonamiento, esa es la manera como nosotros pensamos, el discernimiento, el sentido común lo tenemos para ver, para entender nuestra realidad de esa manera, no hay otra manera. Somos humanos y así fuimos creados. No tenemos otras referencias que la experiencia del conocimiento. O sea, hay que experimentar lo que uno conoce y aprender, y experimentando es como llegamos a saber. Esto es obvio, se llama empirismo. Entonces, ¿qué pasa? Prendemos la luz. En el momento en que prendemos la luz, todo absolutamente empieza a tener forma, absolutamente. Sabemos que hay una silla, sabemos que hay una pared, hay un cuadro, un espejo, etc. ¡Pum! Automáticamente. Esto es muy interesante, porque la luz es la que da forma a las cosas. Mientras hay oscuridad, no hay. Uno puede decir, bueno, ¿y el tacto qué? Sí, puedes caminar en la oscuridad y tal, entras, tocas y sabes que hay una silla, pero vas a tener una experiencia parcial, una experiencia limitada. Porque inclusive habrá cosas que vas a tocar que no sabes qué son, que no estás previamente relacionadas con su forma. Entonces olvidémonos del caso de que podemos usar el tacto, el olfato, lo que sea, porque acá la idea es ver. Ya hemos dicho y seguiremos repitiendo que en el judaísmo, en el Talmud se definen ver y entender como escuchar, o sea, cuando uno escucha entiende y cuando uno ve sabe. Entonces obviamente ver es superior a oír. Una vez que tú ves las cosas, las conoces automáticamente o las viste. ¿Ok? Ya lo hemos dicho antes, pero
valga la repetición en el contexto de la luz. La luz, pum, se prende, uno ve. ¿Qué nos está diciendo Hakadosh Baruj Hu entonces cuando dice hágase la luz? La luz es la referencia. Necesitamos llevar una linterna para ver. Esa es la idea. Esa es la idea. Sin linterna no vamos a ver nada, no vamos a distinguir. No tanto separar como a distinguir entre una cosa y la otra. Esto suena a kindergarten, lo que estamos hablando, que esto es muy simple realmente, pero es bueno repetirlo para que lo asimilemos dentro de lo que la Torah nos quiere enseñar. Así que esto no se limita únicamente a un fenómeno físico, de entrar a un espacio o a un lugar donde hay oscuridad y hay un haz de luz que entra y uno ve lo que hay allí. Eso tenemos que traducirlo a nuestra conciencia, a la manera como nosotros nos percibimos a nosotros mismos y a nuestras relaciones y al entorno. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay que aclarar. ¿Qué es aclarar? Ponerle luz, arrojar luz al asunto. No se puede entender nada si no hay claridad en lo que entendemos. Está claro, ¿no? Cuando uno está en la oye, profesor, no entiendo tal vaina. La explica, la aclara, la puede decir de otra manera para que uno la pueda entender. Y dice, o para que otros la entiendan. A lo mejor uno la captó dentro de una manera de decirlo y hay otros que la entienden dentro de otra manera de decirlo. Pues así somos. Eso es parte de la multidimensionalidad de la conciencia. O sea, aquí no hay juicio de decir, oye, este es más inteligente y otro que lo entiende de otra manera, que es distinto. Eso es muy importante. Y precisamente las ideologías fascistas y totalitarias se dan de esa manera. De otra manera, tienen manera de ver las vainas, se la quieren imponer a los otros. Eso no es así. Un problema que tenemos gravísimo a través de la historia, ¿no? Muy grave. Pero bueno, ya llegaremos algún día a hablar sobre eso. Bien, la luz. Tenemos que tener luz con nosotros todo el tiempo. Todas las referencias que hace la Biblia hebrea, la Torá, el Tanakh, tienen que ver con claridad. Tienen que ver con entendimiento, con conocimiento, y a partir de ese conocimiento hay liberación y redención. La luz es prácticamente todo, es la referencia principal del comienzo de la novela, lo más importante. Esta es la primera referencia, así que ya saben cuál es. A partir de la luz viene lo demás. Viene la distinción entre una cosa y la otra. O sea, Hakadosh Baruj Hu nos está diciendo, la enseñanza ética, filosófica, moral, como lo quieran ustedes, entender, asimilar, comprender, percibir, es tener claro todo lo que uno experimenta en todos los niveles de la conciencia. Pensamiento, emociones, sentimientos, pasiones e instintos. Hay que tener claridad por qué tenemos estas emociones, hay que aclararlo, hay que arrojar luz sobre eso. Entonces la luz siempre, la linterna es nuestro discernimiento, nuestro conocimiento, porque con la luz vemos y distinguimos. Esencial. Bien, vienen los demás días de la creación. Haciendo énfasis en lo que dijimos inicialmente, Hakadosh Baruj Hu está en su ámbito, en su espacio que nosotros no conocemos ni discernimos, ni podemos llegar a discernir jamás. Pero la Torah nos dice, Hakadosh Baruj Hu estaba en esta situación. La Torah nos está revelando algo. Quiere que entendamos algo. No quiere decirnos, no lo entiendan, como dice el Maimónides y otro exceso. Nos está diciendo para que nosotros averigüemos qué significa eso. De hecho, por eso nuestros sabios ahondan y tratan de escudriñar qué es lo que hay ahí, para que entendamos. Y es lo que estamos haciendo acá. Y es lo que queremos que nuestras futuras generaciones lo entiendan, a lo mejor con el favor y con la voluntad y con la compasión y con el amor de Dios, y en aras del amor de Dios, encuentren otras dimensiones que ahora nosotros en este estado de conciencia no entendamos. Que nuestros hijos y nietos algún día nos digan, oye, esto también significa esto. Digo, wow, me he dado cuenta de eso. Fíjate, todas las cosas que exploré de antes y me sales tú con esto. Sí, eso es. De ahí que sea importante y vale la pena enfatizarlo, la contribución del Lubavitch Rebbe, el último Rebbe de Lubavitch,
al estudio de la Torah. O sea, él reveló cosas que nosotros no habíamos visto antes. Estudiar los comentarios de la Torah del Rebbe es una gran experiencia, se lo recomiendo muchísimo. Y uno está diciendo, esta vaina puede, esto significa esto también, que nadie antes lo ha dicho, o lo ha revelado. Es probable que lo hayan sabido antes otros. ¿Por qué no? No había sido revelado, él lo revela. Por eso muchos de los seguidores lo consideran a él el Mesías. Parte de la función de la conciencia mesiánica es revelar los secretos de la Torah. Y él lo hizo. Ahora, no sabemos hasta qué nivel, obviamente hay un límite, pero reveló bastante comparativamente con lo que otros exégetas, otros sabios lo han hecho. Así que queremos enviarle nuestra bendición al Rebbe, donde esté con Hakadosh Baruj Hu, y agradecerle esta gran contribución, porque entre más vemos y entre más luz haya, más conocemos y más entendemos, y mejores somos. Bien, entonces continúa el proceso de los días de la creación, en los que, por ejemplo, hay otra enseñanza de la Torah que vale la pena destacar, que estamos acá estudiando, tratando de comunicar, es que en el segundo día de la creación, no habíamos terminado de decir, la idea, no terminamos, salimos un poco, era que en el primer día, Hakadosh Baruj Hu está él y su creación, o sea, nosotros ahí no tenemos acceso realmente. Al primer día de la creación realmente no tenemos acceso. ¿Por qué? Porque Hakadosh Baruj Hu no nos había creado todavía. Por esa simple sencilla razón. Entonces, el hecho de que no estemos ahí nosotros antes, realmente no nos da jurisdicción para meternos en él. Ahí no podemos. No podemos porque no sabemos qué hay ahí, ni vamos a entender nunca lo que hay ahí, porque eso es Hakadosh Baruj Hu y eso, lo que él estaba haciendo. Por eso, Hakadosh Baruj Hu en su Torah nos dice, y este fue el día 1. No dice, este fue el primer día. Día 1. Ya hemos dicho, es un principio, es un punto de partida. No es un día, es un punto de partida. El punto de partida es que Hakadosh Baruj Hu está con su creación y él controla, dirige y sustenta su creación. Ese es uno de los principios fundamentales del judaísmo. No son dogmas, principios. De ahí nos seguimos. Ojo, muy importante. Los 13 principios del Rambam son dogmas, eso es mentira, eso no es así. Son principios, son fundamentos, pero se llaman fundamentos, no son dogmas. Nunca habrá dogmas, no existe en el judaísmo eso. Hay que enfatizarlo y repetirlo hasta el cansancio, porque hay gente todavía que cree que hay ciertas cosas que son dogmas y no son fundamentos. Un fundamento es Hakadosh Baruj Hu sustenta su creación, hizo su creación, dirige su creación y controla su creación. Ese es el día 1. Entonces cuando nosotros decimos, los judíos 2 veces al día cuando nos levantamos y cuando nos vamos a acostar, ¿no? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, el Eterno nuestro Dios es uno, el Eterno nuestro Dios es uno y único. Eso es lo que estamos reproduciendo el primer día de la creación. Es único, es uno. No es primero, ni segundo, ni tercero, es uno. Uno es total, es la unidad, ahí viene la palabra unidad. Todo lo contiene. Ese es el creador. Todo está contenido en él. Todo, nada se escapa de él. Absolutamente. No hay nada fuera de él. Como hace eco el salmista y nuestros profetas y nuestros sabios. Claro. Entonces, ya entendemos un poco por qué fuera de el día 1, o sea, estamos fuera del día 1 nosotros porque no nos había quedado todavía Hakadosh Baruj Hu. De repente viene el segundo día, ahí empieza todo. Empieza a separar esto y esto. O sea, una vez que la luz viene, esto está aquí, esto está allá, esto está allá, esto está allá. Entonces la cuestión es ponerlo dentro de la claridad de la luz, dentro del discernimiento de lo que en este caso es de Hakadosh Baruj Hu, la luz, no es nuestra. Él ordena. Pero en esa ordenación, en ese ordenamiento, hay división, hay separación. Y dividió y separó. Él dice, esto es para ustedes, porque para mí no hay separación ni división, porque yo soy uno, yo ocupo todo. Aquí no hay división de ninguna clase. Entonces, como la hay
para nosotros, o sea, todo el segundo día, la función que tiene el segundo día de separar esto y separar esto otro, la luz de la oscuridad, las aguas de la tierra, el firmamento, los cielos de las aguas que están encima de los cielos, las que están debajo, etc., es para enseñarnos que o sea, este es el preámbulo, es la introducción para que nosotros fuéramos creados. O sea, el contexto en que Akadosh Baruj Hu nos creó, un contexto donde todo está separado y dividido. ¿Para qué? Para que podamos ejercer el libre albedrío. De eso se trata. Porque uno dice, bueno, ¿qué necesidad hay de separar? A lo mejor el agua y la tierra están juntos, el cielo y el mar están unidos de alguna manera. O sea, ¿por qué decir que hay división y separación? Eso es para nosotros, porque para Akadosh Baruj Hu no hay, ya nos ha dicho, nos ha repetido desde el principio, nos lo está enseñando, conmigo no hay separación ni división. Es para que nosotros podamos discernir y tener como referencia la luz dentro de ese discernimiento. Entonces ya tenemos el elemento principal, que es, donde haya oscuridad hay que poner luz, primera enseñanza. Segunda enseñanza, tenemos que usar el libre albedrío a partir de la luz como referencia para distinguir entre una cosa y la otra. O sea, todo esto se da en aras del libre albedrío. No tiene otra razón de ser. No hay otra razón de ser. ¿Qué otra razón podría Akadosh Baruj Hu tener para dividir las cosas? Sino para que nosotros podamos distinguir y elegir. Entonces tenemos que entender que la creación de Akadosh Baruj Hu es para nosotros, no es para Él. Él no vive en su creación. Él tiene su lugar. La creación Él no necesita su creación. Nosotros lo necesitamos a Él. Y la creación emana de Él, la sustenta y la controla. Luego, la creación necesita a Akadosh Baruj Hu, no al revés. Es muy importante. Para la gente que crea que dice que, ay, que en ese árbol y en ese atardecer está Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu está en otra parte. Eso nos lo dio a nosotros. Pero esa luz, este entorno, esa luna, ese árbol, ¿no?, emanan de Akadosh Baruj Hu y se sostienen y están por ahí por la gracia y por el amor de Akadosh Baruj Hu. ¿No? De ahí que nuestros sabios digan, ya lo hemos dicho en otros comentarios, que el lugar del mundo es Akadosh Baruj Hu, pero el lugar de Akadosh Baruj Hu no es el mundo. El lugar de Akadosh Baruj Hu está en su lugar de Él. Nada que ver con esto. Entonces hay una... Sí, podría entenderse, sí, todo está separado de nosotros. Sí, Kadosh quiere, semánticamente quiere decir separado. Pero tenemos que entender que Akadosh Baruj Hu está fuera de nuestra esfera de entendimiento. No lo podemos definir. En el momento en que Él está acá ya lo definimos y lo limitamos a eso. Eso no puede ser, porque así no es. Entonces tenemos que entender que está con nosotros. Claro que está con nosotros, porque el espacio, el lugar de la, ya lo dice el Talmud, y lo entendemos nosotros, el lugar de la creación es, o sea, Akadosh Baruj Hu. O sea, la creación tiene algo que la sustenta, y eso es Akadosh Baruj Hu. Y ese es nuestro punto de partida para entender que nosotros dependemos de Él y Él nos sustenta y somos su creación. En eso se basa. Eso hay que tenerlo muy claro. Uno de los principios del judaísmo, además. Entonces, ya dijimos que todo lo que es separación, división, etcétera, etcétera, es para nosotros. Pues ahí tienen la luz. Así como yo les enseñé a distinguir con mi creación la función de la luz, ustedes ya tienen una función de la luz para aplicarla a un nivel ya de conciencia. Ya no con linterna de prender donde hay oscuridad, sino de entender esta separación. Y la manera de entender separación y división es teniendo libre albedrío. Si no hay libre albedrío, vamos a verlo todo como si todo está unido. Como eventualmente lo vamos a ver en la redención. Vamos a ver que todo es uno. Y vamos a entender y asimilar esa unicidad de una manera más profunda. Bien, entonces, esta es la primera parte, es la primera clase que vamos a dar, que tiene que ver sobre la creación.
Mañana vamos a hablar de Adán y Eva y el jardín del Edén. Realmente la parashá de Bereshit se divide en 4 partes. La creación, el jardín del Edén, con Adán y Eva y la transgresión, la historia de Caín y Abel y el inicio, el surgimiento de la idolatría. En eso se divide la parashá de Bereshit, esas 4 partes. Hoy estudiamos la creación. Mañana vamos a estudiar el jardín del Edén y Adán y Eva y la transgresión, con el árbol del conocimiento del bien y el mal, muy interesante. Y posteriormente analizaremos la historia de Caín y Abel y el surgimiento de la idolatría. Entonces ya terminamos eso. El resto de los días de la creación ya son detalles, o sea, la creación de los animales, de las plantas, de las luminarias, del hombre, ¿no? Y ya solo sabemos, como hemos dicho, hay una delineación ética en todo lo que está haciendo Hakadosh Baruj Hu. Pongamos atención cuando estudiemos la Torah individualmente, a nivel personal. Veámoslo siempre de esa manera, entendámoslo de esa manera, leamos los comentarios de los exégetas, muy importante, porque ellos lo ven desde ese punto de vista, desde el punto de vista ético, como que lo que quiere Hakadosh Baruj Hu que nosotros entendamos de su Torah y de él. Y ya vamos a entrar, en la próxima clase, vamos a entrar en el jardín del Edén. ¿Qué significa el jardín del Edén? Con estos principios que ya sabemos que son luz y discernimiento y libre albedrío entre una cosa y la otra, y de que somos imagen y semejanza del Creador. Esto ya realmente tiene que ver con la próxima clase, pero había que darlo de preámbulo desde el principio para que con esa perspectiva entendamos la Torah. Entonces, hasta la próxima.